Antes de empezar tengo que hacer unas cuantas aclaraciones. La primera es que soy ateo y no creo en ninguna de las interpretaciones de las figuras bíblicas de este vídeo, en segunda no tengo nada en contra de ninguna religión, y la tercera es que este vídeo no pretende armar polémica o discusión de índole religiosa o ideológica, únicamente pretende contribuir al fandom del diario de Jonathan. Buenas banda, ¿les gusta la rola? Bueno, estaba con mi grupo juntando para la peda para el maestro adjunto de matemáticas, para recompensarle por hacer un buen trabajo al arreglar las cagadas del profesor titular. Cuando por fin me dieron ganas de hacer el vídeo sobre el portador piedroso, sin embargo después de investigar un poco me di cuenta que lo que iba a decir no tenía ningún sentido, así que decidí mejor hacer uno de los anteriores portadores. Aclaro que no voy a decir quién portó a qué demonio, pues de por sí sabemos muy poco de los otros portadores actuales, menos vamos a saber de los anteriores. Pero sí voy a decir quiénes pudieron ser los anteriores portadores además de Histeria. De los portadores de Histeria, voy a decir un poco de ellos, y hacer unas teorías de cómo la usaron. En otras palabras, lo que haré a continuación, será analizar la vida de cada uno de estos personajes, para así ver a quiénes se enfrentaron y determinar a los demás portadores. Aunque no diré toda su historia completa, ya que cada uno merece su propio vídeo. Bueno banda, en el capítulo 7 del diario de Jonathan en el minuto 30,6 sabemos quiénes fueron los anteriores portadores de Histeria, los cuales con Moisés, Salomón, Atila, Gengis Khan, los espartanos, Adán, Eva, Rasputín, Vlad Tepes y Sansón. Sin nada más que agregar, empecemos con mi primer vídeo con música. Moisés. De este todo mundo sabe su historia, ya sea por el catecismo o por ser un personaje de la cultura popular, así que no profundizaré tanto. Bueno, tal vez algunos se estén preguntando por qué un personaje bíblico es un portador. Bueno, en el capítulo 12,4 del diario de Jonathan, en el minuto 3,47 Histeria dice algo interesante. El momento en el que uno nace, su destino es escrito por nosotros. No por Dios. Somos nosotros quienes los protegemos. No los ángeles. Es a nosotros a quienes deberían rezar. Creaciones de Dios, olvidadas, sin nada de especial colocadas en un pedazo de tierra que llaman hogar. Los ángeles los odian a todos ustedes y sueñan con un día descender a destruirlos. Nosotros soñamos con emerger a dominarlos. La única oportunidad para sobrevivir. La única que tienen. Somos nosotros. Así que banda, podríamos decir que las acciones de Moisés como dividir el Mar Rojo o las 10 plagas de Egipto sea obra de demonios y no de Dios, probablemente sea algo similar con otros milagros de la Biblia. O también puede ser el hecho de que los demonios se hacen pasar por dioses. Bueno, Moisés pudo haber usado el modo Histeria para enfrentarse a Ramsés II, faraón en tiempos de este profeta, el cual por su naturaleza egipcia supongo que de algún modo está relacionado con Pesadilla y de ahí su rivalidad. También pudo usarlo en el enfrentamiento contra el reino de Edom, en la batalla de Jericó, y otros enfrentamientos que menciona la Biblia que tuvo Moisés, por lo que supongo que estos enfrentamientos hubo algunos portadores de otros demonios. Salomón. Este es uno de los personajes que más me ha costado investigar, pues este personaje se ha interpretado de varias maneras. Desde ser un rey justo y sabio, hasta ser un tirano, o incluso de ser el primer masón. Y la verdad no tengo idea de en qué versión se inspiró Strop. Todo apunta a que este personaje únicamente utilizó a Histeria de una forma similar a Giovanni, o sea para obtener sabiduría y no directamente en combate. Aunque, según algunas interpretaciones, dicen que controlaba a unos demonios con un anillo y que estos le ayudaron a construir un templo, lo cual podría estar relacionado con Histeria. Aunque también algunos lo describen como un tirano, por lo que también pudo utilizar a Histeria para reprimir a la población o en esclavizar a su pueblo y habitantes de reinos vecinos. Como la mayoría describe que no participó en alguna guerra, pues vivió en tiempos de paz, por el momento no podemos decir qué personajes pudieron haber sido los demás portadores en tiempos de Salomón. Atila. Este personaje fue el terror de los romanos, pues en varias ocasiones les obligó a pagarles tributo, por el miedo a ser invadidos. Este líder pudo haber utilizado a Histeria en sus batallas contra Roma, y además cuenta la leyenda que poseía la espada de Marte, que era una reliquia que hacía que nunca perdiera, lo cual podría ser un indicio de Histeria o algún objeto interesante en el diario de Jonathan. Para determinar a otros portadores en su época, hay dos momentos.
El primero es en la batalla de los Campos Cataláunicos, la cual fue una de sus pocas derrotas, y en donde visigodos y romanos se unieron para detenerlo, por lo que en esta batalla pudo haberse peleado con otro portador. La segunda fue en su encuentro con el Papa León I, donde después de una conversación Atila se fue de Roma a pesar de que tenía todo para poder conquistarla. Cuenta la leyenda que este papa logró intimidarlo con la gracia de Dios, lo cual en el universo del diario de Jonathan podría traducirse en una pelea entre portadores. Gengis Khan. Este es uno de los mayores conquistadores de la historia, y sus descendientes dominaron casi toda Asia. Probablemente haya utilizado a Histeria tanto en el campo de batalla como en la estrategia como lo hacía Giovanni. A diferencia de Atila, este no tuvo un encuentro que le haya resultado de particular dificultad, o por lo menos no la suficiente para decir que se trató de una pelea entre portadores. Así que podemos decir que después de Jonathan este fue su mejor portador. A continuación, pondremos algunos adversarios suyos, que tuvieron una particular importancia y por ende tal vez sean los demás portadores. No se hablará en profundidad de ellos, pues la verdad, no fueron tan importantes. Jurchen Xuanzong, emperador de Jin. Kodu Khan de los Merquitas. Kuchluk Khan de los Meimanos y posterior Khan de Kara y Kitai. Mohamed II, Shah de los Corasmios. Y Jalal al-Din, sultán de Corasmia e hijo de Mohamed II. Los espartanos. Creo que ya todo el mundo sabe de ellos, o por lo menos lo suficiente para saber de qué va. Así que con ellos no me detendré demasiado e iré directamente con los posibles portadores de su época. Aunque cabe la pena resaltar que no se nos explica si hubo un espartano que fue portador o si lo compartieron, tampoco se nos da un indicio de en qué época fueron portadores, lo cual es otra razón por la cual no me detengo mucho con ellos. Así que solo mencionaré grupos. Los inmortales persas, los cuales se enfrentaron a los espartanos durante las guerras médicas. Estos se caracterizaban porque cada que moría uno de sus miembros era sustituido por otro para dar la impresión de ser inmortales. El batallón sagrado de Tebas. Este batallón logró derrotar a los espartanos y recuperar el dominio de Tebas. Se caracterizaba por estar conformado por parejas homosexuales para que los soldados dieran todo su potencial, al estar dispuestos a morir en batalla al no tener que regresar a casa para volver a ver a sus parejas. Los atenienses. Dentro de las ciudades-estado helénicas, estos eran los principales enemigos de Esparta, los cuales terminaron por derrotarlos. Adán y Eva. De este si ya todos sabemos toda su historia, en serio salgan a la calle y traten de buscar a alguien que no la conozca. Aunque, si hay algo que decir de ellos es que hay un bache argumental, pues Straup ha dicho que quienes le dieron casa a Histeria fueron los celtas y estos dos existieron en el inicio de los tiempos, por lo que la época no coincide, pero tal vez Straup tenga una explicación al respecto. Mi teoría más acertada de estos dos es que utilizaron el modo Histeria para poder rebelarse contra Dios, o el haber portado este modo fue su motivo de expulsión y no haber comido del fruto prohibido. Los otros portadores pudieron ser Abel, hijo de ambos. La Biblia lo pone como alguien noble y pacífico, pero Straup pudo basarse en su variante de la Fundación SCP. Caín, hijo de ambos y responsable de haber matado a su hermano Abel. Lilith, primera esposa de Adán, la cual se rebeló contra Dios por no querer estar junto a Adán y posiblemente se enfrentaron usando sus respectivos demonios. Rasputín. La fama de este personaje se debe a que logró hacer del zar su marioneta, de sus poderes sobrenaturales, ser el amante de la zarina, y su asesinato que fue casi imposible. Históricamente, este personaje nunca estuvo en combate. Pero como se dijo anteriormente, durante su asesinato le dispararon varias veces, lo envenenaron y aún así seguía vivo, por lo que podemos decir que en este momento usó el modo Histeria. También pudo usar a Histeria al curar a Zarevich y otras personas de Rusia tal y como dice la leyenda. Si bien, no se sabe de algún momento en el que haya participado en combate, este personaje vivió durante la Primera Guerra Mundial y muy cerca de la Revolución Rusa. Por lo que podemos mencionar algunos personajes que pudieron haber sido portadores, aunque es muy poco probable que lo sean, debido al sesgo histórico, por no decir descabellado. Lenin. Fue líder del partido bolchevique y uno de los personajes más importantes en la Revolución Rusa. Al estar ligado Rasputín con los zares, pudo haber tenido un encuentro con él. Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo.
Fue el mejor piloto de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Alemania y Rusia fueron enemigos durante este conflicto, por lo que podríamos decir que en algún momento se enfrentaron. Stalin. Conocido por ser miembro del partido bolchevique y posterior líder de la URSS, por su participación en la Revolución Rusa y por ser una figura históricamente importante, tal vez sea un portador. Georgi Yukov. Fue un soldado del regimiento ruso de la Primera Guerra Mundial y posterior general soviético de la Segunda Guerra Mundial. Está en esta lista por participar en la Primera Guerra Mundial, su relación con el partido bolchevique, y ser el general más importante de la Segunda Guerra Mundial y uno de los mejores en la historia. Vlad Tepes. Mi favorito de la lista. Fue uno de los príncipes más importantes de Valaquia, es conocido por haber derrotado al Imperio Otomano, uno de los imperios más grandes de su época, teniendo un principado que apenas si se mantenía de pie. Este personaje pudo utilizar el modo histeria en sus múltiples batallas contra el Imperio Otomano, los húngaros, y la nobleza local también conocidos como boyardos, que además de ser increíblemente corrupta, le tenía un odio a nivel personal por haber matado a su padre. También fue conocido por ser un tirano, al punto de empalar las ciudades que no lo reconocieran como su príncipe o que se negaran a pagarle tributo. Por lo que pudo usar el modo histeria para reprimir a su población. A diferencia de otros miembros de esta lista, este tiene unos enemigos que probablemente sean portadores. Mehmed II, sultán del Imperio Otomano. En más de una ocasión se enfrentó a Vlad, pero se le conoce por sus numerosas conquistas, entre ellas destaca Constantinopla, la cual por varios siglos no pudo ser invadida debido a sus muros, pero este sultán logró derrumbarlos. En dado caso de ser un portador, habrá usado a su demonio para destruirlos. Radu III. Fue su hermano menor de Vlad y al igual que Vlad fue entregado de niño a Murad II, sultán del Imperio Otomano y padre de Mehmed II. A diferencia de su hermano, Radu era más leal a los turcos otomanos y de hecho fue el favorito del sultán. Por esto mismo, fue apoyado por Mehmed para arrebatarle el trono a su hermano. Juan Hunyadi. Fue uno de los enemigos de Vlad, por ser uno de los responsables de la muerte de su padre y por ser alguien con quien compitió por el trono de Valaquia. Aunque se alió con él en más de una ocasión, pues Vlad odiaba más a los turcos que a los asesinos de su padre. El general Dan. Fue uno de sus generales, lo traicionó e intentó tomar el puesto de príncipe de Valaquia, fue ejecutado y obligado a asistir a su propio funeral y cavar su propia tumba. Sansón. Este personaje fue un personaje bíblico y uno de los jueces judíos, que eran comandantes de una coalición militar de las tribus judías antes que se unieran para crear el reino de Israel. Según la Biblia, este juez tenía una fuerza sobrehumana, al punto de poder matar a un león a puño limpio, la cual utilizó en sus guerras contra los filisteos, aunque estaba más interesado en cortejar a las filisteas que estar en batalla. Esta fuerza tenía como fuente su cabello, pero en el universo del diario de Jonatán, puede ser que en realidad sea histeria. Solo tuvo un enemigo destacable, pues casi no hay información de sus adversarios filisteos. Dalila. Antigua esposa suya, la cual lo engañó para que le revelara el secreto de su fuerza, después le cortó el cabello y fue esclavizado. Probablemente en el diario de Jonatán sea una portadora, o por lo menos restringió sus poderes de una forma similar a la que lo hicieron Don Cara y 32 con Jonatán. Bueno banda, este es uno de los vídeos que más me costó hacer, pero también de los que más he disfrutado, pues cualquiera que haya estudiado conmigo sabrá cómo soy en historia. Cámara se la lavan y se hacen un té con lo que salga.